En este canal vais a encontrar contenidos muy diferentes. Hoy os vengo a hablar de la dignidad. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Creo que los más fieles al canal sabéis perfectamente que el propósito de Voz Madridista Televisión es defender y difundir el madridismo, y dentro de la difusión del madridismo está la difusión de sus valores, y valores que a veces se echan en falta porque no son tampoco tan habituales y quizá por eso son tan valiosos, porque son escasos. Pero en estos días he visto bastantes ejemplos, y no todos viniendo de madridistas, de uno de los valores que yo más aprecio, que es la dignidad. Dignidad que, si nos atenemos a la definición del diccionario de la lengua española, es la calidad de digno, honradez, respetabilidad, nobleza, honestidad, honorabilidad, integridad, decoro, probidad, rectitud, decencia, seriedad. Y creo que son palabras que definen a los tres personajes de los que os voy a hablar hoy, que tienen relación con el Real Madrid, sobre todo el último, y os va a sorprender lo del último. Por favor, quedaros hasta el final porque creo que merece mucho la pena. Nadie ha comentado estos detalles y son muy, muy importantes, pero vamos a hablar de los tres. Y quiero comenzar por el primero. El primero al que quiero destacar por su dignidad es al presidente del Athletic de Bilbao, al señor Jon Uriarte, porque nos hemos enterado hoy, entre otras cosas, que el Athletic amenazó con denunciar al Barça si fichaban a Nico Williams. Y no porque no pueda hacerlo cualquiera, las cláusulas de rescisión están ahí y los contratos se cumplen, también incluyendo sus cláusulas. Si alguien venía con el dinero de la cláusula de rescisión de Nico Williams y el jugador estaba de acuerdo, el Athletic ni siquiera tenía nada que hablar, pero se vio la circunstancia en que el que venía a por Nico Williams era nada más y nada menos que el Barcelona de Laporta, y se enteró el señor Jon Uriarte que, entre otras cuestiones, estaba hablando el señor Laporta con el presidente de la Liga CVC, con Javier Tebas, para ver la posibilidad de cómo encajar el posible fichaje de Nico Williams, saltándose todo tipo de controles, metiendo todo tipo de palancas ficticias, masajeando todo tipo de cifras, como hemos visto que ha sucedido desde el retorno del señor Laporta, y probablemente desde antes, porque ya sabemos que el Tebas conocía, por ejemplo, el contrato leonino de Messi, hizo la vista gorda, se ha puesto de lado ante cuestiones que sucedieron como las de Pjanic con Arthur, que por ejemplo en Italia fueron castigadas con pérdida de puntos para la Juventus. En España el señor Tebas la ha visto normal y es exactamente la misma cuestión. En fin, el caso es que el señor Jon Uriarte se cansó de atender cualquier tema que no viniera con dignidad, que yo entiendo que debe ser una persona proba, una persona seria. Me lo parece que es un tipo bastante decente, y decidió comentarle a Tebas que cuidadín con autorizar cuestiones que no vayan a estar dentro de lo admisible. Y no se iba a callar si llegaban este tipo de cuestiones, y se iba a hacer la vista gorda ante lo que aparentaría ser un evidente masajeo de las cuestiones del fair play financiero. Y en esto, pues debo reconocerle la dignidad al señor Jon Uriarte. Me quito el sombrero, chapó, señor Uriarte, muy digna su participación y su actuación. Al segundo personaje del día que quiero destacar por su dignidad es a İlkay Gundogan, el jugador que entendemos que todavía es del Barça, pero que ha pedido salir de esa entidad, a pesar de que tiene un contrato que le garantiza muchísimos millones y en progresión. Dudo que vaya a conseguir las cifras que le estaba prometiendo el Barcelona cuando firmó, a no ser que se vaya pues a lo mejor ya a un fútbol árabe de estos a jubilarse. Pero el tipo Ilkaycito, porque acordaros que yo desde el 2013 hacía la petición de que el Madrid debía fichar a Gundogan, Bale y a Falcao, y bueno, al final solo vino Bale, y viendo las lesiones y las cuestiones que ha habido en la carrera, creo que no nos equivocamos al fichar solo a Bale. Pero siempre me llamó la atención İlkay Gundogan, sobre todo por temas deportivos, porque me gustó cuando nos enfrentó estando en el Borussia Dortmund. Me pareció un jugador
jugadorazo con un potencial enorme, pero luego pues ya he ido conociendo parte de su carrera y me parece una persona que se rige por la dignidad. Y tuvimos ejemplos el año pasado, cuando después, por ejemplo, de perder en el Clásico, salió a quejarse ante las cámaras diciendo que no le gustó lo que vio en el vestuario, que después de perder contra el Real Madrid no le gusta entrar al vestuario y ver cómo Lewandowski está haciendo bailecitos de TikTok, cómo Pedri y algún otro estaban tranquilamente haciéndose carantoñas y otros pues estarían riéndose de cualquier cosa tan felices sin sentir la necesidad de competir o por lo menos la amargura de la derrota. Se le criticó mucho por ello, pero ahí está. Ilkay Gundogan ya empezó a ver que aquello no era lo que esperaba. Quizá él tenía una idea de lo que era el Barcelona falsa, pues falseada por el relato que está muy extendido, hay que reconocerlo, que está muy extendido. Y a lo mejor él pensó también que iba a encontrarse con esa hipercompetitividad ambiciosa y salvaje como la que vio en Pep Guardiola en el Manchester City y creía que eso era algo que era inherente y normal en cualquier barcelonista. Cuando no, la realidad es que en el Barcelona lo que hay es más bien un sentimiento de segundón, un sentimiento de compensación, un sentimiento de trampas, un sentimiento de atajos, un sentimiento de intentar hacer las cosas chuecas, de agolparse en el victimismo, de arroparse en banderas y nacionalismos en lugar de competiciones deportivas, y esto le ha debido sentar un poquito a cuerno quemado. Aparte que creo que también está recibiendo presiones por parte de la directiva porque entienden que ya ese sueldo que manejan ya no les gusta tanto. Les sirvió para atraerlo y para intentar ser competitivos y tenerle en la plantilla, pero ya cuando una vez que ya les toca subir, creo que se ha dado cuenta que a lo mejor lo que prometía el Barcelona nunca pretendieron cumplirlo y que ya le estaban prácticamente hasta haciendo bullying. Y antes de sufrir ese tipo de cuestiones y de seguir en un lugar donde todo huele feo, ha decidido solicitar su salida. Creo que está pidiendo la manera de volver al Manchester City. Entiendo que posiblemente, bueno, seguramente por menos sueldo del que le estaba garantizando el Barcelona, y por eso creo que Ilkay Gundogan también está siendo un ejemplo de dignidad que es importante resaltar. El tercer ejemplo que os quiero traer de dignidad es Zinedine Zidane, y me diréis, bueno, sí, Zinedine Zidane obviamente que es una persona digna, lo ha demostrado toda su carrera, entra y sale de los sitios cuando le da la gana y cuando no se siente a gusto se va, cuando ve que le necesitan entra y llega con la dignidad que le caracteriza. Cuando tuvo que sacar los arrestos para defender la dignidad de su hermana a la que estaban insultando, no le importó dar un cabezazo que le costó salir expulsado de una final de Copa del Mundo. Pero me diréis, pero ¿y esto ahora a qué viene sacar a Zidane en esta situación? Pues porque ha participado en una campaña de Adidas y la gente no se ha dado cuenta de un detalle muy importante. Yo creo que todos habréis visto la campaña de la tercera equipación del Real Madrid, que Adidas ha aprovechado para sacar pues una campaña un poquito así retro con otros jugadores, una campaña en la que ha participado Alessandro Del Piero, Patrick Vieira, creo que está también por ahí Rio Ferdinand o incluso Bastian Schweinsteiger, y bueno, pues son todos glorias, ninguno al nivel exagerado de gloria. Yo creo que Zidane está varios escalones por encima de todos ellos, pero en esta campaña han hecho una serie de vídeos en los que se le ve que todavía está en forma, que todavía controla con esa súper elegancia el balón, pero también ha habido una foto en particular que nadie le ha prestado demasiada atención, y se trata de esta foto. Es una foto con la camiseta de Zidane que tiene varios detalles que no son baladí, no son cuestiones así al azar. El primer detalle son las copitas, las 4 copitas que veis aquí, que tienen unas fechas diferentes, 2002, y tienen las otras. Son las copas que representan sus Champions, las Champions que consiguió, la que consiguió como jugador y las 3 consecutivas como entrenador. Pero es que luego, si os fijáis, hay un detalle que a mí no me ha pasado en absoluto desapercibido, que es el detalle de estos libros de aquí, que son
no son al azar. No es que la gente haya elegido los de la agencia, bueno, pues buscad los libros más gordos que haya por ahí, y os voy a explicar por qué no creo que sean al azar, porque el primero que vemos aquí es nada más y nada menos que el volumen 1 de Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, el autor ruso, y lo segundo son las novelas escogidas de François Mauriac, perdonad, disculpad mi francés, y yo creo que no es ninguna casualidad, precisamente por este segundo. A lo mejor si hubiera sido Archipiélago Gulag y cualquier otro, yo que sé, El Quijote o alguna cosa, pues diría, bueno, pues son los que estaban ahí en la casa donde han ido a hacer la campaña y la han puesto pues para hacer bulto. Pero no, François Mauriac es un autor muy interesante, es un autor francés, pero que se le reconoce por muchas cosas, entre otras por su defensa de la independencia de Argelia, su defensa a ultranza, a pesar de que fue un autor, y no, también se le conoce por su dignidad, un tipo muy, muy católico. Fue premio Nobel, no recuerdo ahora mismo el año, en el 50 y tantos, os lo pondré por ahí, el año en que fue premio Nobel François Mauriac, pero sus historias, sus novelas, están muy caracterizadas también por su profunda fe católica y sus profundos valores familiares. Tiene unos personajes con unas madres muy austeras, muy potentes. Es un autor que no es baladí y que, como tiene la relación con el tema argelino y con los valores familiares, estoy seguro que no se ha elegido al azar y que el propio Zinedine Zidane ha elegido a este autor. Un autor que, como os digo, también pues estuvo en la Primera Guerra Mundial, conductor de ambulancia, donde tuvo una enfermedad bastante grave que le hizo incluso profundizar más aún en los valores católicos que le habían dado en su familia, y los mantuvo contra viento y marea en un momento, en una época de la historia de Francia donde se destacó más bien todo lo contrario, el nihilismo, la nada, el abandonar todo tipo de creencias y quedarse en el más absoluto materialismo, sin ningún tipo de conciencia y valores religiosos. Él se mantuvo firme en esos valores y se mantuvo también muy firme en la lucha por la dignidad de los pueblos y del derecho a la autodeterminación, especialmente con Argelia, lo que le valió también que le amenazaran de muerte grupos terroristas de extrema derecha francesa, y no creo que se haya elegido al azar. ¿Y qué os voy a decir de Alexander Solzhenitsyn, de Archipiélago Gulag? Él era capitán en el Ejército Rojo, escribió una carta privada en la que criticaba las acciones de Stalin. Esta carta se filtró y le mandaron al Gulag, a Siberia, a esas prisiones salvajes, a hacer trabajos forzados donde se torturaba de manera tremenda, no solo física, sino también mentalmente a las personas, en un momento en que todo el mundo también en Occidente vanagloriaba al dictador soviético. Este tipo pasó 8 años en el Gulag y salió y escribió esta novela, una novela muy cruda, pero muy importante. Yo recuerdo haberla visto en casa cuando era pequeño, me sonaba Archipiélago Gulag, el título suena como guay, pero luego ya hasta bien entrado en años no la cogí para leerla, y es una novela muy dura, donde se describe todo lo que estaba pasando ahí. La escribe después, contando su experiencia en el Gulag, y por supuesto le privaron de su nacionalidad soviética y se tuvo que exiliar. Finalmente terminó escribiendo también por Estados Unidos y hablando en conferencias y otros lados, pero fue una persona tremendamente digna, porque él sí era un creyente en la revolución comunista, tanto que era pues capitán en el Ejército Rojo, pero cuando empezó a ver que la situación no era la que le estaban prometiendo ni la que estaban pintando, se puso en contra y actuó con una dignidad encomiable cuando no era lo mejor, porque siendo ya capitán en el Ejército Rojo, lo más sencillo hubiera sido quedarse, aguardarse, tragarse su dignidad por completo y tan tranquilamente vivir creciendo en una de las castas, que es el ejército de la dictadura comunista soviética, pero no lo hizo. Y por esta elección de estos dos libros, que estoy seguro, estoy convencido
que fueron a petición del propio Zidane, o que al menos Zidane aprobó que se usaran, porque no entiendo sino por qué a lo mejor quizá Adidas esté haciendo este tipo de campaña, cuando si veis la campaña que hace con el resto, pues con Del Piero pone que por supuesto como él es bianconiero de la Juve, pues le tiene un flotador con una cebra, o con Patrick Vieira hacen la gracieta esta de que se ponía Vicks Vaporub, que por cierto os he contado que Vinicius también lo hace y os lo he comentado en este vídeo, si os interesa saber por qué se lo ponía a Vieira, que también aparece en el vídeo, pero son todas así, más bien distendidas y en broma, y sin embargo con Zidane se han ido por la campaña de la dignidad. Y por eso quería destacarlo y traeroslo a colación, porque ya sabéis que en este canal debo traeros cositas que escapan un poquito a la actualidad, que escapan un poquito también al ojo no entrenado en estas cosas, y cosas que, bueno, a lo mejor yo me fijo por fricazo, y por eso también estoy seguro que tanto Zidane como los de la campañita de Adidas sabían que hay fricazos en el mundo como yo que se fijan en estas cositas, y creo que la han hecho exactamente para luego tener la posibilidad de tener este vídeo pues de forma gratuita. Igual Adidas, si queréis apoyar al canal, pegarme un toquecito, el mail está en la descripción. Me interesa conocer qué os parece este tipo de contenidos, qué os parece la dignidad como valor en alza. ¿Creéis que esto es casual? ¿Creéis que me he tirado aquí al monte a soltar rollos sin ningún sentido? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo de verdad en todas vuestras redes sociales, suscribíos también, que vienen cositas al canal si todavía no lo habéis hecho, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!